Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Su gracia basta, porque verdaderamente su gracia, la gracia de Dios, es todo lo que tú y yo necesitamos en el día a día, en nuestra condición de vida. Yo creo que todos hemos de alguna manera conocido a un hombre excepcional, sinceramente excepcional, que es pues un hijo de Dios, es un hermano en la fe, aunque ahorita que diga quién es, a lo mejor posiblemente no lo tenías considerado de esa manera, pero créeme que Dios ha puesto en este mundo personas tan excepcionales como Nick Vujicic, algo así se pronuncia. Este hombre es alguien extraordinario, si ustedes ya lo empiezan a visualizar. Muchos de los que hemos visto su vida, el testimonio que ha dado, pues honestamente nos sentimos inspirados y hasta desafiados por su vida propiamente. Nick, para no meterme en problemas de pronunciación, pues nació sin brazos ni piernas. Ya creo que con esto ya te estoy dando una idea bien clara de quién es. Sin embargo, él puede escribir y ha hecho observaciones muy específicas respecto a su condición y cómo se siente en esa situación. Y dice él, he sido profundamente bendecido. Soy espectacularmente feliz. Imagínense nada más esta declaración que acabo de citar de este hombre que nació sin brazos y sin piernas. De niño, él oró incontables veces, muchísimas veces, oró a Dios pidiéndole unos brazos y unas piernas. Y pues yo creo que él seguramente se hubiera conformado en aquellos tiempos, cuando su niñez, con conseguir al menos un brazo o una pierna, ¿no? Pero como vemos, pues hasta el día de hoy, pues Dios no respondió su oración en la forma en la que él había esperado. Pero fíjense lo curioso de cómo él escribe, y lo voy a citar tal cual. Dios me ha utilizado para tocar a gente en un sinnúmero de escuelas, iglesias, prisiones, orfanatos, hospitales, estadios, auditorios, y en todo lugar donde él se presenta para hablar acerca de su condición, para dar su testimonio. Dice, y aún mejor, he podido abrazar a miles de personas en encuentros cara a cara que me permiten decirle lo valiosos que son. Algo, pues de alguna manera hasta sarcástico, si lo pudiéramos ver de una forma muy, pues, concreta. ¿Cómo puede abrazar este hombre si no tiene brazos? Y luego dice, Dios tomó mi extraño cuerpo y lo invistió de la habilidad de aliviar los corazones y las almas de los demás. Mis amados, yo creo que el testimonio de Nick pues ha venido a ser impactante no solamente a la vida de muchos de nosotros como cristianos, sino propiamente viene a ser impactante a la vida de todo mundo. Y bueno, gracias a Dios que con los medios electrónicos pues se ha dado a conocer su historia, su condición, pero sobre todo su fe en ese Dios todopoderoso, que aun cuando no contestó de la forma que él esperaba al darle por lo menos un brazo, una pierna, él le contestó de una manera específica. Dios lo creó de esa manera, específicamente de esa manera, para efecto de dar a conocer el poder de Dios a través de la esencia del ser humano, que no está en lo físico, sino en lo que verdaderamente Dios puso en el interior de un hombre cuando reconoce la gracia de Dios en su vida. Y bueno, vamos a ver cómo el pueblo de Dios, tú y yo, dependemos de la gracia de Dios, así como este hombre, como Nick. Hubo una persona que escribió, no creo que haya nadie que necesite la ayuda y la gracia de Dios tanto como yo.
Y yo lo puedo hacer como un eco para mi vida. Y creo que tú también lo puedes hacer como un eco para tu vida. ¿Eh? Y poder decir tú y yo juntos, no creo que haya nadie que necesite la ayuda y la gracia de Dios tanto como yo. Cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad?, tan impotentes, tan débiles, pues necesitamos la gracia de Dios, mis amados, para salir adelante, para seguir en la lucha del día a día. Yo creo que es por eso que Dios nos usa, y nos usa de una manera muy específica, muy particular a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos este tipo de declaración, cuando con humildad reconocemos que necesitamos la gracia de Dios en esa debilidad, en esa impotencia, pues Dios nos usa porque no podemos depender de nuestra propia fuerza, mis amados, sino que verdaderamente dependemos del poder de Dios. Y luego entonces, eso se traduce en que la gloria siempre tiene que ser para Él. Para que de esa manera tú y yo nunca podamos decir, y ni nos atrevamos a decir, que ha sido por nuestro poder, por nuestra autoridad, por nuestra valentía, por nuestra sabiduría, por lo que pudiéramos nosotros argumentar, que nunca caigamos en la vanagloria, sino todo lo contrario, que verdaderamente comprendamos nuestra debilidad, nuestra impotencia en muchas áreas de nuestra vida, y que gracias a Dios y para su gloria, el Señor nos bendice con su gracia y nos da autoridad y nos da poder y nos da una situación bien particular para después dar testimonio de que no fue por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios que logramos nosotros salir adelante. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a confiar en ese Dios todopoderoso 24/7. ¿Ah? 24 horas los 7 días de la semana, o los 365 días del año, y hasta en el año bisiesto, confiar en Él los 366 días que podemos contar en el año bisiesto. Confiar en Él a toda hora. Y si hubiese la posibilidad, ¿verdad?, de que el día tuviera más de 24 horas, que la semana tuviera más de 7 días, que el año tuviera más de 366 días, pues nosotros, tú y yo, estamos conscientes de que necesitamos su ayuda y su gracia, aún en ese horario extra, en esos días extras que pudiéramos tener. Pero bueno, Pablo expresa esta dependencia cuando escribe acerca del aguijón que Dios puso en su carne. Y 3 veces rogó al Señor que se lo quitara. Le decía, por favor, Padre, quita de mí este aguijón, me duele, me lastima. Pero Dios le respondió no como él quería, no como Nick hubiera querido, ¿verdad? Dios responde a su manera y tiene un objetivo y un plan tan perfecto en nuestras vidas, mis amados, que aún en la condición de Nick, sin brazos, sin piernas, aún en la condición de Pablo, con ese aguijón en su carne que le lastimaba, que lo podía, que lo tenía pues en una situación crítica, después de esos ruegos, el Señor le responde, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso lo vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y este versículo en particular a mí me gustaría que nos lo pudiésemos aprender hasta de memoria. Porque cuando nosotros estamos en una debilidad, en una necesidad, en una condición extrema, la gracia de Dios es la que nos saca adelante, mis hermanos. Su gracia, por lo tanto, no es solamente asombrosa, porque sí lo es, porque tú y yo ya lo hemos comprobado. Realmente, su gracia es lo que necesitamos y es realmente suficiente para nosotros. Debe ser suficiente. Bueno, obvio, yo lo he citado este versículo pues muchas veces, constantemente, porque junto con el de la segunda carta a los Corintios 5:17,
que ya estudiamos, es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Es un versículo que, como les digo, ojalá y nos lo aprendiéramos de memoria, porque esto nos ayuda a recordar constantemente la promesa de Dios de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, mis amados. Al igual que 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo recuerdo ese versículo, me doy cuenta de que soy una nueva criatura delante de Dios y que como nueva criatura debo de aprender a comportarme y que me da la oportunidad de verdaderamente crucificar a mi vieja naturaleza, a mi pecado, para poder vivir realmente la condición de lo que Gálatas 2:20 dice: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este versículo de 2 Corintios 12:9, pues también nos tiene que recordar constantemente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Esto lo tenemos que tener claro en todo momento, mis amados. ¿Por qué? Pues porque su gracia viene de su gran amor para con nosotros. El amor que Dios ha desplegado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que despliega su gracia. ¿Quién es la gracia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha desplegado su gracia en nuestro Señor Jesucristo para venir ahora nosotros a tener la gran bendición de la salvación y vida eterna, que sería el punto más álgido en nuestras vidas. Porque obviamente un día vamos a morir, pero lo perfecto, lo mejor, lo más glorioso es que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros venceremos también a la muerte. No por nuestro poder, sino por su gracia. Por esa acción redentora, por ese mérito que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario, ahora ustedes y yo tenemos esa gran bendición. Y para ello, pues vamos a estudiar el Salmo 106, del versículo 40 al 48. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla y nos puede llevar a este entendimiento. Dice la palabra de Dios, Salmo 106, versículo 40 en adelante: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. Fíjense bien, aquí hay una declaración que podemos utilizar como una palabra clave en este pasaje, cuando dice sin embargo. Estaban ellos empeñados en su rebeldía y se hundieron en la maldad. Sin embargo, que esa es la palabra clave, ¿verdad? Dice el salmista, al escuchar los lamentos del pueblo, se acercó de su alianza, de ese pacto que había hecho con ellos, porque su gracia, porque su amor es muy grande, mis amados. Sabes, muchas veces tú y yo hemos actuado en esa condición de empeñarnos en nuestra rebeldía, de hundirnos en nuestra maldad, de inclinar todavía más nuestra situación a nuestra mala tendencia al pecado. Y cuántas veces tú y yo hemos simplemente volteado a ver a papá y decimos: Señor, ve mi condición,
y empezamos a hacer un lamento delante de Él a través de nuestras oraciones. Él escucha nuestros lamentos, mis amados, y se acuerda, ¿verdad?, del pacto que ha hecho con nosotros a través de la sangre de Cristo. ¿Y todo por qué? Pues porque su misericordia, su amor, su gracia es muy grande para nuestras vidas, mis amados. Entonces, la fuente de la suficiencia, de la gracia de Dios, pues es su gran amor. Es de allí de donde emana la gracia de Dios para nosotros, que nos debe ser vasta, que nos debe llevar a la plenitud, a la satisfacción en medio de nuestras situaciones, mis amados. Porque Dios ama tanto a su pueblo. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 43, muchas veces Dios los libró. Él escuchó su clamor, dice el versículo 44. Entonces, esto, pues simplemente lo podemos ver, mis amados, y yo creo que tú y yo podemos hacer un recuento de cuántas veces las bendiciones de las que habla este salmo, ¿ah?, cuando de repente tú y yo a lo mejor ni creíamos, nos quejábamos, veníamos en rebeldía, en desobediencia, adorábamos los ídolos del mundo, pecábamos, hacíamos el mal, actuábamos perversamente. ¿Cuántas veces? Tú puedes hacer hasta un resumen de cuántas veces Dios mostró su favor, vino en tu ayuda, en nuestra ayuda propiamente, mostró el favor para todos nosotros. Su gracia se manifestó, nos dio gozo, nos ha dado mucho gozo, aún en medio de nuestra rebeldía. Él siempre se ha portado gentil con nosotros, tanto que hasta nos ha dado el derecho de la salvación como un regalo y que lo debemos tener como muy preciado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de esto? Pues ahora nos dirige. Gracias a Dios por la vida de todos los que estamos atendiendo a su bendita palabra, porque pues Dios está dirigiendo nuestros pasos cada día, nos va ayudando a ser cada día mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, porque lo que estamos entendiendo pues lo tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Él pues ahora nos ha redimido, ha respondido a nuestras oraciones. Ahora ya entendemos que Dios ha respondido siempre a nuestras oraciones, pero ahora también podemos comprender que Dios va a responder conforme a el plan perfecto que tiene para nuestras vidas y no necesariamente como tú y yo lo hubiésemos querido. Va a haber ocasiones en que tú y yo nos hacemos en sintonía, ¿verdad?, a la voluntad de Dios y pedimos conforme a la voluntad de Dios y vemos que Dios respondió positivamente a nuestra petición, pero es simplemente porque es justamente lo que Él necesitaba hacer en nuestra vida. Pero cuántas veces también nos hemos dado cuenta de que tú y yo estamos muy alejados de la voluntad de Dios y pedimos para nuestro deleite, para nuestra vanagloria, y pues Dios no nos cumple eso. O muchas ocasiones pues queremos que Dios sin tener esa conciencia clara no cumpla su perfecto propósito en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos. ¿Cuántos de ellos ya han partido con el Señor y cómo orábamos? Pues pudimos haber orado porque Dios le permitiera todavía un tiempo más, pero su perfecto plan ya se había cumplido en la vida de ese ser querido y Dios lo llamó a su presencia. Y por lo tanto, pues tú y yo tenemos que estar hasta agradecidos en esa condición, ¿ah? Entonces, vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones, nos libera, toma nota de nuestras angustias, escucha nuestro clamor, nuestro lamento, nuestro grito. Y en consecuencia a todo esto, mis amados, Él nos muestra su gran amor. Entonces, no es de extrañar que el salmista, ¿verdad?, termine diciendo: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, hoy tenemos que verdaderamente levantar nuestra voz en alabanza, darle gracias porque su amor es tan grande por cada uno de nosotros. Darle gracias porque nos ha liberado
y una y otra vez de nuestra condición, porque aún en medio de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, muchas ocasiones, mis amados, Él nos vuelve a traer con sus brazos de amor a la libertad. Darle gracias porque Él escucha nuestro clamor, nuestras plegarias, ve nuestras necesidades, y hay que darle gracias, más gracias todavía, porque su gracia es todo lo que necesitamos, mis amados, porque su gracia basta. Y cuando lo entendemos de esa manera, es como lo que este hombre Nick, sin brazos, sin piernas, pues comprendió que su gracia, la gracia de Dios, era más que suficiente para seguir en su vida, en el día a día, para cuando le atacaron seguramente en algunos tiempos, en su juventud, en su adolescencia, posiblemente le atacaron esos sentimientos y esos pensamientos de no sirvo para nada, no puedo, no doy lo que necesitaría dar, mejor me suicido, doy lástima. Todos esos pensamientos, mis amados, cuando llegó esta palabra a la vida de este hombre, entendió que la gracia de Dios le era más que suficiente para levantarse con autoridad, con poder, porque la gracia de Dios lo revestía. Y entonces empezó a hacer lo correcto. Entendió para lo que fue diseñado. Comprendió perfectamente bien que el diseño de Dios para su vida era mostrar a la humanidad a un hombre que nació sin brazos y sin piernas, pero que comprendía perfectamente bien que Dios lo había mandado para un propósito, para hablar de las maravillas, del poder, de la gracia de Dios, aún en medio de esa condición. Y mucha gente ha venido a los pies de Cristo, mis amados hermanos, por el mensaje que este hombre da a través de su condición. Para muchos de nosotros, posiblemente sin entender esto, sería el acabose de nuestras vidas. Sería el motivo suficiente para mantenernos durante mucho tiempo deprimidos, sin ganas de hacer nada, sin levantar nuestra cabeza, sentirnos derrotados. Pero si hoy te está cayendo el 20, si hoy precisamente Dios está hablando a tu vida, y aun cuando tú estés pasando en circunstancias que a lo mejor no son que presentes una situación física, pero puedes estar pasando por situaciones económicas, de desierto, de sinsabores en la vida, hoy te quiero decir que su gracia basta para tu vida y que tú te puedes levantar también con autoridad, con poder sobre esa situación. Podemos comprender todo esto desde un punto de vista diferente, desde la óptica de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo que pases por desierto, por enfermedad, por necesidad, por apuro económico? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu confianza esté plenamente depositada en Él y que puedas decir como Nick, su gracia basta, porque su poder se perfecciona en la debilidad que estoy presentando, en esta necesidad, en este apuro, en esta condición. El poder de Dios se va a perfeccionar, y créelo fielmente, créelo firmemente, y tú vas a ver cómo Dios empieza a obrar, porque empiezas a hacer para lo que fuiste diseñado. En vez de que te estés lamentando de tu condición, dale la gloria a Dios y dile: Señor, si me estás permitiendo pasar por esta condición, es porque quieres que dé testimonio de tu poder. Les vuelvo a repetir, Dios no le hizo crecer ni un solo brazo, ni una sola pierna a Nick, pero lo que sí hizo crecer en Nick fue su fe en Dios. Hoy el Señor te tiene que hacer crecer tu fe por su gracia, por su amor, no porque yo lo ordene, ¿verdad? Porque yo quién soy, pero sí por su gracia y por su amor. Dios puede hacer crecer tu fe de una manera excepcional para que tú veas su poder obrando en ti. Amén. A lo mejor no es como tú lo quieres o como tú desearas verlo, pero vas a ver el poder de Dios obrando en ti. Esto pues nos lleva a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12,
pues del versículo 1 al 10, y aquí la palabra de Dios nos muestra que su gracia, pues es aquello que necesitamos. Es todo lo que necesitamos en este mundo, en esta vida. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Parecen contradicciones, parecen paradojas, parecen cosas que de momento no podríamos comprender sin la luz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para comprender esta revelación tan poderosa, tan increíble, mis amados. Nosotros muchas veces, sin este conocimiento, creemos que vamos a impresionar a la gente con nuestra fortaleza, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestra juventud, con nuestra belleza física. Yo no lo sé. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Que va a impresionar a alguien. Pero en realidad, fíjense bien, tú y yo debemos aprender a conectarnos con las personas a través de nuestras debilidades. La mayoría de nosotros, como hijos de Dios, queremos que los demás vean nuestras fortalezas y nos genera nerviosismo que alguien descubra nuestras debilidades. Pero lo que no publicamos o publicitamos propiamente, pues son nuestras limitaciones, ¿verdad? Queremos darle a entender a la gente que como somos cristianos, pues todo está perfecto, que para nosotros no hay necesidad, no hay escasez, no hay debilidad, no hay dolor, y queremos hacernos como los superhombres, ¿verdad? Como los supercristianos. Mis amados, no hay supercristianos. Habemos hijos de Dios que estamos limitados todavía, que tenemos debilidad, que tenemos muchas áreas de oportunidad, y que debemos aprender a también, en un momento dado, ¿por qué no?, a no temer exponer nuestras debilidades pensando que con eso nos vamos a hacer vulnerables. De hecho, Pablo así lo hizo, ¿no? Pablo tuvo algunas experiencias espirituales asombrosas, es verdad. Imagínense, él tenía visiones y revelaciones del Señor directamente. El Espíritu Santo de Dios lo inspiró a simplemente escribir 13 cartas. Imagínense, prácticamente el 50% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo en número de libros. De 27 libros que son los del Nuevo Testamento, 13 los escribe Pablo. Entonces, fíjense, de hecho, él hace una mención muy especial. Había sido llevado hasta el tercer cielo, al paraíso mismo, a la presencia de Dios. Había escuchado cosas indecibles que a los humanos, ¿verdad?, no se nos permite expresar. Y tuvo revelaciones sublimes, mis amados hermanos.
Algo que de verdad, recuerden lo que sucedió con él cuando se convierte a Cristo. Él fue confrontado directamente por nuestro Señor. Iba camino a Damasco y el Señor le sale al encuentro y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: Señor, ¿pero quién eres tú? ¿A quién estoy persiguiendo? A mí. Estás persiguiendo a mi iglesia. Y entonces es llevado, ¿verdad? Dios se muestra de una manera tan impactante que después de haber sido Saulo el extremo perseguidor, el acérrimo enemigo del cristianismo, se convierte en el mayor defensor de la palabra de Dios y el mayor predicador para la extensión o el extendimiento del reino de Jesucristo. Imagínense qué cosa tan gloriosa, ¿verdad? Qué situaciones tan sublimes las que vivió Pablo. Pero aún con ello, quiero decirles que en ningún momento Pablo se jactó de esas cosas. No se sintió el superhombre, no se sintió el supercristiano, no se sintió el superhijo de Dios. Miren, por ejemplo, los falsos maestros de Corinto se jactaban de sus experiencias espirituales. Decían lo grandiosos que eran, que hay gente, ¿verdad? A la fecha, muchos predicadores que de repente le hacen así y como por obra de no sé qué, la gente cae o hay manifestaciones de esa naturaleza y se sienten superpoderosos. Desgraciadamente así hay mucha gente. Pero Pablo no lo fue así, no fue así. Por el contrario, él contaba historias pues que lo hacían ver como realmente era, débil, necesitado. Él verdaderamente hacía historias hasta en contra de sí mismo. ¿Por qué? Porque se jactaba de sus debilidades, como lo dice el versículo 5 y el versículo 9 de 2 de Corintios 10. Él le dijo a los corintios cómo Dios le dio, ¿verdad?, algo muy especial, muy fuerte para la vida de un ser humano. Dice: me ha sido dado un aguijón en la carne. Y lo declara bien más fuertemente. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Mis amados, muchas ocasiones Dios ha tenido que ponernos los pies nuevamente en la tierra. Nos ha tenido que bajar 2 rayitas a nuestra soberbia, a nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con poquito nos andamos volando, nos chiflamos. Y Dios nos tiene que poner nuevamente en el lugar que nos corresponde. Imagínense, Pablo hace esta confesión en términos muy generales. Hay una mujer que se llama Paula Gooder, que escribió en su tesis doctoral sobre estos versículos, una teóloga, una doctora en teología, y dice que hay por lo menos 36 teorías sobre aquello que podría ser el aguijón en la carne de Pablo. Imagínense nada más. El hecho de no saber exactamente qué es, pues nos permite a todos y cada uno de ustedes identificarnos con Pablo. Posiblemente el aguijón en su carne fue la economía, el aguijón en su carne a lo mejor fue una enfermedad, el aguijón en su carne posiblemente fue una decepción respecto a alguien amado por él. ¿Qué es lo que te podría a ti identificarte con Pablo en ese sentido? ¿Qué es lo que te está realmente lastimando, lacerando en este momento, como para que tú pudieras decir como Pablo: Señor, por favor, ya quítame esto que me está pasando? ¿Qué es lo que te podría identificar con Pablo en este momento? Haz una reflexión, por favor. Hay un evangelista que decía en una plática que no solo tenía uno, sino que tenía 3 aguijones en la carne. Imagínense, a lo mejor tú y yo tenemos hasta más. Imagínense si en la tesis doctoral de Paula
Ella está diciendo que hay la posibilidad de que fueran 36 diferentes tipos de aguijones los que pudiera encajar en ese aguijón. Pues obvio, a lo mejor tú y yo tenemos más de 2, más de 3, no lo sé. A lo mejor estamos pasando por una situación económica y al mismo tiempo una situación de enfermedad o de necesidad en algún área extra de nuestras vidas. Entonces, esto lo único que genera es que tiene que ser algo alentador para nuestras vidas, mis amados. ¿Verdad? Todos tenemos luchas. Ese gran evangelista también tenía sus propias luchas. Y no quiero declarar que la situación esa de que como todos tenemos problemas, pues como que eso puede ser un aliciente para nosotros. Sino simplemente entendamos que todos tenemos una lucha o luchas en nuestras vidas, que no estamos solos viviendo esta condición. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nos tiene que traer a verdaderamente empezar a despertar a lo que Dios quiere que tú y yo vivamos dentro de su gracia. Por lo tanto, cualquiera que haya sido el aguijón de Pablo, cualquiera que sea el aguijón o los aguijones que tú puedas estar pasando en estos tiempos, Pablo le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. Yo no sé cuántas veces tú se lo has rogado, pero Dios le respondió a Pablo y te lo está respondiendo a ti en este momento. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entendámoslo desde el punto de vista correcto, mis amados. Veámoslo con una realidad, con un objetivo, un objetivismo claro. Si no fuera por el aguijón en la carne de Pablo, Pablo mismo lo dice, ¿verdad? Podría haber presumido de las sublimes revelaciones que Dios le dio y podría haberse puesto en vanagloria de una manera que regresara a la idolatría, que regresara al pecado. Entonces, siendo así, pues Pablo sabía que era totalmente dependiente del Señor. Hoy yo quiero llevarte, quiero animarte a que comprendas que eres totalmente dependiente de Dios, que hasta este momento el Señor no te ha dejado, aún en medio de la circunstancia, de la situación, por difícil, por crítica que pudieras estar pasando o has pasado, tú puedes declarar conmigo el día de hoy, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces, es bien fácil ver y sentir y experimentar cuando las cosas van bien, ¿verdad? Pues nos sentimos tentados a ser orgullosos, a ser autosuficientes, a voltearle la cara a Dios. ¿Por qué? Pues porque simplemente no necesitamos que Dios se manifieste y actúe. Yo he dado un testimonio de una hermana en Cristo que me autorizó a poder darlo en cualquier momento. Esta mujer es hija de pastores, de varias generaciones de pastores. Viene de una familia muy pudiente económicamente, adinerada. Viven en el norte del país y pues ella desde que nació, pues nació, ¿verdad?, bajo esa burbuja, bajo esa condición, imagínense, económicamente exageradamente bien, con una protección espiritual bárbara, pues obviamente las generaciones, no solamente de los pastores, de los hijos de Dios en general, pues vienen en una bendición. Ella, pues cubierta espiritualmente de una manera excepcional, no tenía necesidad de nada, absolutamente de nada. Luego, cuando crece, después de tener una educación excelente, todo lo que necesitaba, todos sus lujos, todo lo que ella necesitaba a la mano, pudiera verse como una vida que todo mundo quisiéramos, ¿verdad? Se casa con un varón de Dios, un pastor, hijo de pastores también, y Dios les da un ministerio
muy fuerte, muy sólido. Pero después de que se casa, empieza a ver que ella no podía tener hijos. Dios le tuvo que dar un aguijón, poner un aguijón en su carne de esa naturaleza, porque ella empezó a desviarse completamente de la condición de Dios. De hecho, ella llegó a declarar que no necesitaba absolutamente de ese Dios que le habían dicho, que le habían enseñado desde su nacimiento, porque ella todo lo tenía, estaba dentro de una burbuja que ella en esa condición pensaba que no necesitaba de nadie ni de nada, simplemente era autosuficiente y se volvió orgullosa, se volvió arrogante, veía a las demás personas. De hecho, ella confiesa que cada que llegaba un hermano o una hermana a ver a su papá como pastor, decía, ay, otra vez ese hermanito, esa hermanita, que no pueden resolucionar sus problemas por allá afuera, todo el tiempo con mi papá, ¿no? Y se molestaba con los hermanos. Ah, ya viene a darle su testimonio. ¿Qué le pasa? O sea, ya, qué bueno que solucionó su problema, pero ya. Y se molestaba mucho. Bueno, Dios tiene sus formas. ¿Ah? Y cuando ella quiso ser madre, pues Dios puso ese aguijón en su vida. Y no pudo. Y no pudo, y no pudo, y no pudo. Pasaron muchos años, mis amados. Ella tuvo la necesidad de humillarse delante de Dios, reconocer que solamente la gracia de Dios podía ser basta para ella sentir satisfacción, plenitud en su vida nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdense cómo aprieta de tal manera que esa mujer sentía más necesidad cada vez de ser madre. Y más y más. De hecho, quiero decirles que en su autosuficiencia, en su poderío económico, fue a África y adoptó a 3 niños y se los trajo a vivir con ella. Ella ya decía que era madre, pero Dios le recrudece todavía ese aguijón y le da el deseo de ser madre, pero por ella misma. Y entonces hasta que viene a los pies de Cristo, regresa a su camino entiende esta palabra, cuando Dios le dice, bástate mi gracia. Porque ella le decía, Señor, por favor, ya quítame esta condición. Permite que sea madre. Cuando ella entendió esto, Dios abrió su matriz, mis amados hermanos, y ahora es madre de 3 hijos biológicos. Tiene 6 hijos, 3 adoptados y 3 biológicos. Y ahora ella es la primera que desea escuchar tu testimonio. Y le da la gloria a Dios cuando comprende que la gracia de Dios se manifestó en tu vida. Si ella pudiera escuchar un día tu testimonio, lo haría encantada. Imagínense al grado que ella escuchó mi testimonio por casi 2 horas. Veníamos de Puebla, la traje del aeropuerto de Puebla a la ciudad de Toluca porque nos vino a predicar y fue una experiencia maravillosa el poder platicar con ella y entender esa condición. Mis amados, cuando nosotros vemos cómo Dios se manifiesta a través de su gracia y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, solamente nos queda decirle, gloria a Dios, gracias Señor. Cuando tú y yo experimentamos dificultades, con esas situaciones que de repente luchamos y que llegamos al punto en humildad de reconocer nuestras debilidades, mis amados, es cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque nos volvemos totalmente dependientes del Señor y ya no es en nuestras fuerzas, ya no es en nuestra capacidad, ya no es en nuestro intelecto, ya no es en nuestro poder económico, ya no es en lo que tú y yo confiábamos. Ahora es la gracia de Dios la que se manifiesta. Y cuando tú llegas a obtener algo de lo que Dios te empieza a dar para manifestar su poder, de inmediato, por mínimo que sea, tú levantas tus brazos y dices, Señor, gracias, 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 gracias. Porque reconoces de dónde proviene esa bendición. De su gran amor, mis amados. El poder de Cristo descansa sobre nosotros. Dice el versículo 9,
que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y por eso Pablo decía, entre más débil soy, más fuerte soy. Pablo pues simplemente ha escrito esto extraordinariamente, absolutamente extraordinario, mis hermanos. Se los voy a leer en la versión de El Mensaje, desde el versículo 7 al 10. Y Pablo relata en ese punto: aquel fue un caso de la fuerza de Cristo moviéndose en mi debilidad. Ahora acepto las limitaciones con paciencia y con buen espíritu acepto aquellas limitaciones que me humillan, abusos, accidentes, oposición, malos descansos. Simplemente dejo que Cristo tome el mando, el control. Y así, cuanto más débil soy, más fuerte me vuelvo. Hay que orar, mis amados. Hay que pedirle a Dios que verdaderamente nos ayude, así como le ayudó a Pablo. Pablo fue un gran hombre de Dios, efectivamente. Pero quiero decirte que no vale ni un puntito más, ni un centavo más, ni nada extra de lo que tú vales para Dios. Tú y Pablo y todos nosotros fuimos comprados por el mismo precio, por el precio más alto que se ha podido pagar en la faz de la tierra por cualquier situación. Fuimos comprados a precio de sangre, y no de cualquier sangre. Fuimos comprados a precio de la sangre de Jesucristo, y Dios pagó el precio. Y pagó lo mismo por ti, que por mí y que por Pablo. Y por eso hoy tú y yo podemos decirles, así como Pablo: Señor, ayúdame como lo hiciste con Pablo, a gozarme en mi debilidad, en esas debilidades que yo presento. Pudiera ser algo contradictorio, sí, algo de locura, sí. Recuerden que para muchos la palabra de Dios es locura y es tropiezo, pero para ti y para mí, esto debe de ser glorioso, entender que cuando tú y yo nos gozamos en nuestras debilidades, justamente allí es en donde el poder de Dios se perfecciona en ti, en mí, en nosotros. Entonces hay que decirle a Dios que nos ayude como a Pablo a gozarnos en nuestras debilidades para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Darle gracias a Dios porque su gracia basta. Su gracia es todo lo que necesitamos tú y yo. Y su gracia viene a través de Jesús. Dios te ama. Dios te ama simplemente. Así de sencillo es. Esa es la realidad, mis amados. Y porque Dios te ama, Dios despliega toda su gracia en tu vida. Y hay que entenderlo desde ese prisma, desde ese cristal perfecto que Dios ahora ha puesto en nuestras manos, que es su palabra y esa luz que el Espíritu Santo nos da cuando hacemos lo que debemos en la situación de lo que declaramos cada 8 días. Cuando decimos que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque así como estuvo Dios con Moisés, estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Solamente nos pide que nos esforcemos, que seamos muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés nos mandó. No apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Nunca debemos apartar de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en este libro para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien.
El Señor nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, mis amados, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos. Y allí es a donde el poder de Dios se perfecciona. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, la entendemos, viene la luz del Espíritu Santo a nuestras vidas, nos permite comprender esta revelación desde el punto de vista correcto y enfocamos nuestra vida correctamente. Es el tema del día de hoy. Sé que el Señor está hablando a nuestras vidas de una manera excepcional. Dale la gloria y la honra a Dios y vamos a orar.